una reflexión sobre lo que está aconteciendo. Eh, Sabemos que por disposición de Dios se ha cumplido las Sagradas Escrituras, que nos dice Roma, ahora dice la espantosa abominación en el lugar santo, y el santo sacrificio será abrogado. Será abrogado. Entonces, la Santa Misa fue abrogada de parte oficial de la Iglesia, que se ha convertido en la sede del anticristo. Es muy difícil entenderlo, es muy difícil aceptarlo porque es un choque total. Y la piedad apartada de la doctrina, pues trata de justificar lo injustificable. A grado que tenemos en Roma apóstata, la sede del anticristo, donde se predican doctrinas contra Cristo. Tiene otra doctrina. Y en todas las creencias se pueden salvar, los musulmanes, mormones, lo cual es una total y franca herejía. Bendecida lo que provocó la ira de Dios, homosexuales, la separación de matrimonios. Entonces es otra fe. ¿Y eso qué provoca? ¿O eso qué, en qué nos afecta? Eso nos afecta en que al concebir esas doctrinas, nosotros nos lleva al infierno. Es la condenación eterna. ¿Pero por qué si soy de buena intención? ¿Por qué si yo no quiero eso? Porque el que no guarda la doctrina de nuestro Señor, el que no está en la Iglesia Católica, no se puede salvar. Fuera de la Iglesia no es salvación ni perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Es Roma? Aunque predique atrocidades, ahí está. ¿Qué es entonces? Porque pues algunos, creo yo, apartados de la verdad y de la doctrina, modernistas, tratan de justificar y decir que es el Papa. Pero ¿quién es el Papa? ¿Puede hacer lo que gusta? ¿Y acaso no hacen Nuestra Señora de la Salud, que dijo, Roma será la sede del anticristo, de la gran tribulación? Lo que dice el Evangelio de San Mateo, el profeta Daniel. Entonces, ¿no es el mundo maravilloso donde tú piensas lo que tú quieras pensar y todos somos buenos y como Dios es bueno, todos se van a salvar y el infierno está vacío? Esa no es la Iglesia Católica. ¿Pero por qué pasa esto? Primero porque Dios lo permite, pero tiene una explicación de por qué sucedió todo esto, que es elementos no católicos, sino contrarios a Cristo, dentro de la Iglesia Católica. Porque si fueran elementos católicos, pues obrarían conforme obra Jesucristo nuestro Señor. El problema es cuando hay elementos que no son católicos, sino que conspiran contra Cristo. Y dentro de puestos de poder, los van escalando, que provocan lo que hoy tenemos. Pero es insensiblemente. Aparentemente no se ve. Y entonces empiezan por la doctrina. Teorías, ideas raras, qué raro, se equivocó, no lo pensó bien. Y empieza a seguirse hasta derribar, si posible fuera, pues los fundamentos. Pero eso, ¿dónde se origina? En las sociedades secretas, que es las células básicas de la masonería. ¿Y quién hace la masonería? Pues el judaísmo. ¿Y por qué lo hace? Porque la sinagoga de Satanás tiene odio jurado a la iglesia, porque ella se supone que se siente que le quitaron su lugar. Entonces, por eso ocupan reunirse en secreto, y ahí planean las cosas, y después las dan a conocer. Pero nadie sabe cómo pasan las cosas. Y lo grave hoy que la iglesia ha sido reducida a su mínima expresión. Pero de entre ese pequeño rebaño, esparcido en la redondez de la tierra, están las mismas señales
que sucedió hasta las puertas del Vaticano II. Los mismos grupos, las mismas corrientes, aparentemente muy humildes y muy santos, pero con una oposición a la doctrina de Cristo y una consigna: a Roma apóstata. Bueno, y uno dice, ¿y por qué? Y no pueden dialogar. Eso es lo que está sucediendo ahora. Y esto nos lo advirtió, amados hermanos, o lo planteó básicamente el padre don Joaquín Sáenz y Arriaga. Tiene un documento sobre las falsas derechas. Y lo comparto aquí en pantalla. ¿Qué nos dice este documento? Lo comparto aquí con ustedes. Fenómenos más impresionantes en la crisis angustiosa que padece el mundo de nuestros días es, a no dudarlo, la falsía, el disimulo, la simiación y la hipocresía, con que hoy el mal se esconde, se disfraza y se afuña progresivamente de las instituciones más sanas y refractarias al influjo del error y del vicios. Son las infiltraciones sigilosas, imperceptibles, que, después de entrar sin ser sentidas, se expanden, y se adueñan, y dominan, y corrompen, y asocian a los incautos a los ataques demoledores de los adversarios. Son las falsas derechas, que pululan hoy en todas partes, para destruir, desde dentro, engañar a los buenos y paralizar, cuando menos, las legítimas defensas de los que luchamos o queremos luchar por la conservación y defensa de nuestro patrimonio espiritual. También en la Iglesia o, por mejor decirlo, en los hombres y organizaciones humanas de la Iglesia, abundan, en estos calamitosos tiempos, las falsas derechas, los emboscados, los que aparentan defender la fe y la moral, cuando en verdad la combaten, la falsean y la destruyen. Esta ha sido el arma eficacísima de la conspiración secular juleo-masónica con Misra, para realizar esa que el Sumo Pontífice llamó la autodemolición del catolicismo. Los enemigos están dentro, a pars defender nuestra causa, e vis de progre igual a so, de nueva primavera, de acomodamiento, de periodo dific, L de transición, pero, en realidad, dirigen afanosos sus certeros y demoledores golpes hacia la misma meta, igual a que persiguen nuestros más rabiosos enemigos. Las infiltraciones en la Iglesia son el peligro más grave, la amenaza más aterradora para el catolicismo contemporáneo. Una persecución sangrienta no hubiera sido más funesta para la Iglesia, y esas infiltraciones abarcan todo el organismo viviente de la Iglesia. Infil igual a atracciones judaicas, infiltraciones masónicas, infiltraciones comunistas, que todas ellas vienen a ser la misma cosa. Por eso el lenguaje del progresismo se asemeja tanto al lenguaje de la Cábala, del Talmud, de las logias y sectas esotéricas del comunismo internacional. No debemos sorprendernos de esta espantosa confusión. Ya el mismo divino Maxtro nos la había predicho: guardaos de los falsos profetas, que vendrán a vosotros revestidos con picles de oveja. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede? Tenemos elementos no católicos dentro de la Iglesia. Esto se nos acaba de ocurrir. Estuvimos pensando a ver qué sacábamos, ¿no? Es algo que está en la historia de la Iglesia, que está consignado, que el mismo Papa San Pío X lo consignó en la encíclica Pacendi. Y incluso hay un libro de judíos para judíos que se llama Historia de los Marranos, donde narra cómo se da esta acción, cómo ellos planean entrar y cómo obran. Esa es la esencia del por qué pasa esto. Comparto con ustedes este libro, miren. Este libro se llama Historia de los judíos secretos o Historia de los Marranos. ¿Y qué nos dice en esta parte? Dice, bueno, dice, en todo caso, por
A ver, creo que estamos aquí. Dice, en todo caso, por dudosa que fuese de su sinceridad, su condición como titulares cristianos se hizo permanente. Y así, desde los últimos años del siglo XIV, existió en España un estado de cosas totalmente nuevo. Junto a aquellos que todavía profesaban abiertamente el judaísmo, ahora tristemente, reducido su número y sus riquezas, había gran número de conversos. En total, según un informe, algunos cientos de miles, sin duda que algunos de ellos fueron bastante sinceros. Basta mencionar a Pablo de Santa María, quien como Salomón Aleví había sido rabino en tiempos, pero que luego alcanzó la dignidad de obispo en Burgos, su ciudad natal, y la de miembro del Consejo de Regencia de Castilla. Hubo muchos otros que no habían sido demasiado sinceros en su afección al judaísmo y no hallaron grandes dificultades para acomodarse del mismo modo a su nueva religión. Pero la inmensa mayoría había aceptado el cristianismo solo por escapar de la muerte. Y en su corazón continuaron siendo tan completamente judíos como siempre lo habían sido. Exteriormente, vivían como cristianos. Llevaban a sus hijos a la iglesia para que los bautizasen, aunque se apresuraban a lavar los rostros de las ceremonias en cuanto regresaban a su casa. Irían al sacerdote para que los casase, pero no se contentaban con la ceremonia. Y en sus casos y en privado, celebraban otra. Esto es la esencia del marranismo, que es un nombre que es, los judíos se lo ponen a los propios judíos. Y finalmente aquí en esta página 27, si no me equivoco, dice, por otra parte, formaron asociaciones religiosas con objetivos titularmente católicos y bajo el patronazgo de algún santo cristiano, y las utilizaban como tapaderas para practicar sus ritos ancestrales. Racialmente, en sus creencias y en su gran parte en la práctica, continuaron siendo como habían sido antes de su conversión. Eran judíos en todo, excepto en el nombre, y cristianos en nada, excepto en la forma. Aquí está, este libro ustedes lo pueden encontrar en el grupo de inteligencia guadalupano. ¿Cómo se llama este libro? Es Los Judíos Secretos, Historia de los Marranos. Este es el libro de Aljama. Entonces, lo pueden localizar precisamente en esta parte del grupo de inteligencia guadalupano, que está en la descripción del video. Aquí lo pueden encontrar ustedes. Bien, entonces, amados hermanos, ¿qué tenemos? Tenemos elementos no católicos dentro del seno de la iglesia. Pero alguien dirá, ¿pero por qué se meten si no quieren saber nada? ¿Por qué? Porque van a destruir. Y por eso es tan delicado la labor de quien tiene que determinar y no imponer de ligero las manos. Porque puede llegar alguien muy aparente piadoso y quiero ser sacerdote, y se imponen las manos y empieza a ver los frutos de destrucción, pero él dice que no sabe nada, que es inocente, pero todo lo que toca lo destruye. Oiga, pues esto es extraño. Y nunca va a aceptar un solo error. Entonces, el problema es que lo encontramos en la cúpula. ¿Y qué es lo que ahorita desea esa cúpula? A Roma apóstata, a unirnos con Roma apóstata. ¿Pero por qué? Si Roma no es la iglesia en este momento. ¿Tiene otra fe? ¿Tiene otros sacramentos? El problema es que hay una desintegración interna dentro del Pusil Ugres, pero en la cúpula instalada. De tal manera que todos los seminarios, o prácticamente todos, están infectados y tomados por ellos. Los más sanos es solamente espiritual y no te metas en problemas. ¿Quién predica de la infiltración judía? Porque lo dé a conocer a sus fieles, que los instruya. La acción de la masonería eclesiástica. Lo grave de las sociedades secretas. Ese es el problema de la sociedad de Trento.
Sociedad Sacerdotal Trento, que pertenece a una organización judeo-masónica, pero se dicen antijudíos, que nunca combaten a los judíos, por cierto. Entonces, es donde es necesaria la herramienta de la mentira y la hipocresía. O sea, aunque usted lo vea cometiendo el error, como sucede, ellos no lo van a aceptar. ¿Por qué? Dice el complot contra la iglesia, tomo 3, sobre el niño judío que ingresa en los seminarios. Cuantos mayores males puedas causar a la iglesia de los cristianos, mayores bendiciones recibirás del Dios de los judíos. Pero ¿cómo puede haber una mente que piense así? Bueno, ¿qué pasa en el Vaticano? Usted va y les pregunta, no, esto está magnífico, es una maravilla, pero se está haciendo todo para destruir. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice atender a los frutos, a los hechos, no a las palabras. Sí, las palabras serán muy, muy maravillosas, pero ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos? Y ahí es donde está el espíritu de la obra. Oiga, si está conduciendo a Roma apóstata, ¿y cuáles son las armas para esa conducción? Tiene 2. La tesis maldita de Cassius Diacon, la tesis materialiter, que el que ostenta ser vicario de Cristo y que es vicario de Satanás, es papa material, pero no formal. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? Bueno, pues que es la mitad papa, ¿no? Lo cual es una novedad. No tiene ningún fundamento en el magisterio de la iglesia. Al no tener fundamento, no quieren dialogarlo. La mayoría de sus exponentes, Monseñor Stambor dice que tienen que tener 2 años de filosofía para poder platicar con él. Si no, no platica. 2 años. ¿Y por qué? Porque tienen que estar iniciado en la gnosis judía. El padre de la Sociedad de la Compañía de Jesús y María, que anteriormente la fundó Monseñor Morelos, no me preguntes sobre la tesis, porque no la sé explicar, pero nosotros nos inclinamos por ella. No la sabe explicar, pero usted se inclina por ella. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cómo está esto? Es un misterio. Y si escarba, se molestan. Pues aquí algo no está cuadrando. Si usted vamos con el ave plumífera de este padre Romero, pues saca cada historia que yo me... ¿Sabrá lo que está diciendo? ¿Y eso le llaman ciencia? Entonces, ahora están empleando una táctica. Con las denuncias que hemos hecho, con la ayuda de muchísima gente, ellos dicen ahora, todos son malos entendidos. No es que seamos malos, es que hay posturas distintas, opiniones, y eso está provocando pleitos. Posturas, pensamientos. O sea, decir, quédate callado y atiende a tu vida espiritual. Y deja que se destruya la doctrina. Términos prácticos. Aquí les presento un ejemplo de que salió hace 3 días en Instagram. Los ámbitos de la Iglesia Católica, muchas veces en los ámbitos de la Iglesia Católica, sobre Aquí todo tenemos de los ámbitos tradicionales, en el ámbito sedevacantista, se le da muchísima importancia a las peleas internas, a las diferencias de opiniones, al qué piensa uno, qué piensa otro, qué piensa el de más allá, y se olvida la propia santificación. Eso es muy importante, la propia santificación. Haciendo eco a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, debemos escuchar esas palabras constantemente y ponerlas en práctica en cada uno de nosotros.
nosotros, porque nosotros vamos a dar cuenta, primero de todo, de nuestras propias almas. Dios nos creó personalmente a cada uno de nosotros, particularmente a cada uno de nosotros. Dios va a tomar cuenta particular de cada uno de nosotros y cada uno va a tener que responder. Por supuesto que después va a responder por aquellos que ha tenido a cargo, casos de padres de familia o sacerdotes, por ejemplo, obispos que tienen a cargo a sus familias, a sus fieles, pero es indudable que si uno no puede dar cuenta de sí mismo, menos va a poder dar cuenta de otros. Entonces, insistir en la práctica de la vida cristiana y del santificar el instante, no ya vamos a decir el día, sino el cada momento, el cada minuto del día, con la rectitud de la intención de agradar a Dios, cumpliendo el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, amados hermanos, se da este fenómeno. ¿Qué sucede? Muchas veces en los ámbitos de la Iglesia Católica, sobre todo de los ámbitos tradicionales, en el ámbito sedevacantista, se le da muchísima importancia a las peleas internas, a las diferencias de opiniones, al qué piensa uno, qué piensa otro. A ver, el obispo Pío Espina es ambiguo. ¿Cuáles son las opiniones y cuáles son las peleas internas? ¿Cuáles? ¿Quién sabe? En su seminario se enseña la tesis materialiter. Él estudió en un seminario donde se enseña la tesis materialiter. Él mismo lo dice. Pero dice que no es materialiter. O sea, no dice que Prevost sea el papa material. Bien. Y la pregunta es, ¿por qué no hace un documento firmado por escrito donde diga, a ver, nosotros o esta congregación no coincidimos con la tesis maldita, firmado y sellado? Eso es mucho pedir. Esa es una ofensa. ¿O por qué no hacer el juramento antimodernista y que quede palpable como lo manda la Iglesia y la profesión de fe tridentina? Pues ahora hay diferentes puntos de vista. ¿A qué nos referimos? ¿A que si es papa o no es papa? ¿A que si son válidas o no válidas la Frankenstein? Es que en eso se nos va la vida. Y precisamente por eso utilizan un lenguaje que se puede entender lo mismo una cosa que otra. Sí, porque si no le preguntamos ahorita, va a decir, yo no me refería a eso, yo me refería a otras cosas. Claro, eso, así funciona eso. Ese es el lenguaje ambiguo. Son las facilidades que te da. Tienes 1000 salidas. Dice don Eduardo Grosso, pregúntele al modernista de Juan Carlos Seriani si en la Pascendi habló ex cátedra, porque solo son infalibles cuando declaran un nuevo dogma de fe. Esa es lo que dice don Eduardo Grosso, tiene mucha razón, porque están sacando una nueva teoría. Como lo que está haciendo Roma Apóstata es derribar todo el magisterio de la Iglesia, o aparentando derribarlo, porque la Iglesia permanecerá hasta el fin de los tiempos. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, va a descender del cielo. Porque, bueno, habrá algunos que van a decir que ellos no creen que va a descender del cielo. Pero es una verdad que se tiene que creer. Nuestro Señor va a descender del cielo con gloria y majestad. Va a sepultar al anticristo. Entonces, dijo, ¿acaso habrá fe cuando venga por segunda vez? Una apostasía casi general, es una de las señales de los últimos tiempos. Bien, ¿qué es una apostasía? Es renegar de toda la fe. Renegar de toda la fe. Pero esta apostasía que hoy presenciamos es demasiado sutil, diabólica, porque nunca la va a enfrentar. Yo pienso
que se me hace como que el Señor no viene por segunda vez, sino que yo interpreto y pienso y saco mi teoría. Del infierno. Sí, 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 pero a mí me parece, son las opiniones. Y se le está enseñando a la gente a opinar. Y entonces, si usted le dice, esa es una herejía, no, no, es un pensamiento que se me ocurrió, pero no, no es que quiera estar en contra de eso. Bueno, lo que dice don Eduardo Broso, que solamente cuando habla es cátedra es dogma. No, es el magisterio entero. O sea, el magisterio entero, todas las encíclicas tienen fuerza. Pero si le decimos que nada más los dogmas, luego entonces, pues, casi todo es opinable. La Santa Misa, instituida a perpetuidad, bajo anatema, que si alguno dije que se reza en lengua vernácula o en español o en cualquier lengua, sea excomulgado. La bula quo primum tempore, que si se altera el canon de la Santa Misa o la Santa Misa, la maldición de Dios caiga sobre la persona. No, pues es una opinión, es un comentario, pues se le ocurrió y ahora hace otra cosa. Se le están quitando lo divino a la iglesia. Bueno, a la aparente y lo que aparentan que es la iglesia. Y entonces yo le preguntaría a un sacerdote o a una persona, ok, usted dice que Roma Apóstata es la iglesia. Y entonces, ¿cómo puede demostrar que el que se dice vicario de Cristo, cuál es el juramento que hace un vicario de Cristo cuando toma posesión del cargo? Se los leo. Es una promesa larga que está en el Liber Diurnus Romanorum Pontificium. Y una parte dice, yo prometo no disminuir o cambiar nada de cuanto encontré conservado por mis muy probados antecesores. Y no admitir nada nuevo, sino conservar y venerar con fervor, como un verdadero discípulo y sucesor, con todas mis fuerzas, con todo mi empeño, lo que me fue transmitido, enmendar todo cuanto surgiera en contradicción con la disciplina canónica y custodiar los sacros cánones y las constituciones apostólicas de nuestros pontífices, cual si fueran mandamientos divinos y celestiales, porque soy consciente que tendré que rendir estricta razón ante tu juicio divino de todo aquello que profeso. Yo que ocupo tu puesto por divina condescendencia y lo ocupo como tu vicario, asistido por tu intercesión. Si pretendiese actuar de manera diferente o permitir que otro lo haga, tú no me serás propicio en aquel día tremendo del divino juicio. Por tanto, nos sometemos al riguroso interdicto del anatema. Si alguna vez alguien o nosotros mismos o algún otro tiene la presunción de introducir cualquier novedad en oposición a la tradición evangélica o a la integridad de la fe y la religión, intentando cambiar alguna cosa a la integridad de nuestra santísima fe. Esto, claro, esto ya no existe. Esa es otra iglesia. Y viene el señor obispo Pío Espina a predicarnos, no juzguen, no se peleen de cuestiones. Ese es el cántico de la sinagoga de Satanás. Es que traen escándalo. Y intranquilizan las conciencias. También cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él intranquilizó al mundo y prefirieron aniquilarlo. ¿Por qué? Estábamos tan a gusto antes de que llegara nuestro Señor. Mejor hay que matarlo. ¿Y hoy qué sucede? Decimos la doctrina de Jesucristo, decimos el magisterio, me intranquilizas, me robas mi paz. ¿Cuál? La paz del mundo. Entonces, ¿y qué pasa con los obispos? Callados y lo están pensando.
Estoy analizándolo porque es algo muy grave, ¿eh? Pero ya, yo creo que el año que entra o el que viene o el 2035 ya sacaré algo. En tanto cuanto, cállate la boca. Esa es la acción judía. Así de sencillo. Entonces dice don Eduardo Broso, ¿por qué solo son infalibles cuando declaran un nuevo dogma de fe? Pues claro, una práctica judaica. No digo que sea judío, pero esa es la práctica judía. Nos dice Natalia Vega, saludos padres de Panamá a todos los verdaderos católicos, ánimo y bendiciones. Muchas gracias. Rosa María nos dice, Monseñor está afirmando que hay más de una iglesia y todavía exhorta a cumplir el primer mandamiento. Qué contradicción en su mensaje. Vamos a poner otra vez el mensaje del obispo Pi Espina, favorecido de la organización de los tecos, de la organización judeo-masónica de los tecos, que tan favorecido que vive en la propiedad que ellos compraron. Que por cierto, su hermano, Miguel creo que se llama, está casado con la sobrina de la religiosa Trinidad Caballero, señalada de judía. Bueno, por la organización, claro. Dice el mensaje. Internas, a las diferencias de opiniones, al que piensa muchas veces en los ámbitos de la Iglesia Católica, sobre todo de los ámbitos tradicionales, en el ámbito sedevacantista, se le da muchísima importancia a las peleas internas, a las diferencias de opiniones, al qué piensa uno, qué piensa otro, qué piensa el de más allá, y se olvida la propia santificación. Eso es muy importante, la propia santificación. Haciendo eco a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, debemos escuchar esas palabras constantemente y poner... Esta es la gnosis judía. ¿Cuál es? Vamos a manejar el evangelio, pero lo vamos a utilizar a nuestra conveniencia. Como la organización judío-masónica, vas a jurar en el nombre de Dios que vas a guardar silencio y me vas a obedecer. ¿A quién? A un jefe que no se conoce. Pero ¿cómo está ahí? Sí, porque si no es que no amas a Dios. La gnosis judía. Y si usted le pregunta, ¿no? Santísimo, somos antijudíos. ¿Y cuándo los combates? Pues nunca. Ahí está la malicia. Ahí está la táctica. Y entonces las personas pues se quedan confundidas porque dicen, pues yo lo veo tan santo que ¿cómo voy a pensar eso? Que sea claro. No, si hay diferencias de opiniones, para empezar es porque los obispos no están haciendo su obligación. Están captados por la sinagoga judía. Y por eso entre ellos no se combaten. ¿Cuándo han visto que un señor obispo denuncie y condene la maldad y la perversidad del obispo Dávila Gándara al imponer las manos sobre el filo judío de Isidro Puente Ochoa? La pedofilia en Trento. ¿Cuándo? No. Estoy investigando. Por el contrario, el obispo Pivarunas recibe a Puente Ochoa cuerpo de rey. Pero ya está investigándolo. No vayan a pensar mal. Sedevacantista, la Asociación Sacerdotal Trento, ya no es sedevacantista. Repito, Trento ya no es sedevacantista. ¿Saben qué significa eso? O sea, ya no es sedevacantista. Ahora sí vamos a reconocer al espurio. ¿Y quién dijo algo? ¿Qué obispo levantó la voz? Ninguno. ¿Y quién lo denunciamos? Ah, es el escandaloso. Eso es opinable. Es opinable decir que si es papa o no es papa. ¿Qué dice San Vicente Ferrer? Reconocer a quien no es el sumo pontífice es un pecado de idolatría. Ese es un cisma. Reconocer a quien no es el vicario de Cristo, porque no tiene la doctrina de Cristo. Es opinable.
Eso genera discusiones. Entonces, ahorita la consigna de la sinagoga es lo que está contenido en la primera locución de prevoz, el enemigo número 1 de Jesucristo, aquí en la tierra, el falso Papa, León XIII. ¿Qué dijo? Queremos una paz desarmada. Una paz desarmada. O sea, va a permitir usted que le agredan y usted se va a quedar en paz, ¿eh? Porque hay que amar a Dios. Hay que amarnos unos a otros. Y si no es que no amas a Cristo. Y entonces, para que esté contento el judío, vamos a suprimir el evangelio. Para que esté contento el budista, vamos a meter en la prostituta de Roma a una imagen de Buda. Y así todos tranquilos. ¿Qué te enojas? Es una imagen nada más. ¿Y qué hace la tradición? Unos cobardes traidores que se quedan callados. No, muy grave, qué mal, qué mal, qué mal. Pero no haces nada. Porque me negaste enfrente de los hombres. Yo también te negaré. Es un traidor. Porque ¿qué dice el derecho canónico? Aquí tengo lo que es el Instituciones Canónicas, tomo 2 del padre Juan Bautista Ferredes, página 119, dice, citando al Código de Derecho Canónico 1325. Están obligados los fieles de Cristo a confesar abiertamente la fe, siempre que su silencio, manera de hablar ambigua o su conducta arguyan implícitamente la negación de la fe, menosprecio de la religión, injuria a Dios o escándalo del prójimo. Síguese de aquí que no solo debemos creer con asentimiento interno, sino negarlas jamás ni siquiera externamente. Debe confesarse abiertamente. Jamás es lícito fingir una fe falsa. Jamás es lícito. De suyo no es lícito callar. Entonces, le preguntamos al señor obispo Pío Espina, ¿usted profesa la tesis materialiter? No. ¿Y por qué no escribe un papel y lo publica? No, porque eso es faltarme al respeto. Y si va con el otro obispo es igual. Entonces, ¿qué dicen? Tú eres el escandaloso. Tú eres el malo. ¿Y cuándo predican la infiltración judía? La acción judío-masónica. ¿Eso cuándo hablan de eso? No, eso no toques ese tema. Vamos a hablarle de Tomás de Kempis, vamos a hablarle de la paz del alma, de cómo vivir fuera de la realidad, en un mundo que no existe, un mundo kantiano. ¿Por qué? Porque así lo vamos a ir dándoles una especie de anestesia. Anestesia para que no piensen. ¿Y cuál es el resultado? Pues vea la fraternidad de Lefebvre. Es una relación, decimos, en la cual nosotros tenemos una posición que no hemos cambiado, siempre la misma. Y es que ponemos como condición sine qua non de un reconocimiento con Roma de no cambiar. Eso es, que nos acepten como somos y que nosotros vamos a continuar así. Continuar así significa mantener toda la fe, todos los sacramentos, la disciplina del espíritu cristiano, que implica también el ataque, la condena de los errores. Y es por eso que en el 2012 Roma, que había hecho un movimiento para proponer algo, no funcionó porque habían dicho que la condición de la fraternidad de ser reconocida
era de aceptar que el concilio tradicional y que la nueva misa es lícita, que significa que es buena. Y nosotros hemos dicho no, la misa nueva es mala y el concilio no es tradicional. Bien, como hemos dicho no. Esto tiene un mensaje de que está dialogando con Roma Apóstata. Pero no vayan a pensar mal. Es porque está, pues no sé, haciendo una labor de... Es para la gente irle acostumbrando a que me veas con el enemigo. Me vas a ver en la casa del enemigo, pero no pienses mal. Yo lo quiero cambiar a él. Y después, ¿cuál es el resultado? Pues que lo van a reconocer. Pero también, dentro del gradualismo, no vayas a pensar mal. No, por supuesto que no. Ahora es otro proceso. Aquí les comparto esta parte, miren. El mismo. Vamos a compartir el audio. Ok, perdón. Veo que no se está compartiendo el audio. Ahorita lo vamos a solucionar. Entonces, amados hermanos, a ver. ¿Qué sucede? Primero nos dice, pues que sencillamente están dialogando con Roma Apóstata. ¿Y después qué pasa? Pues que ya son parte de ella. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad sacerdotal Trento? Dice, sí, entró Puente Ochoa, pero no, ya se fue, ya, no le hagas caso. Sí, no le hagas caso. Lo que pasa es que tú eres mal pensado. Tú eres mal pensado porque en todo andas buscando a ver qué encuentras. ¿Y qué dice el magisterio de la iglesia? ¿Qué dice de eso que estás haciendo? Que es normal, que se puede hacer. Es lo que dice. O sea, es ahí donde empieza. Mira, yo soy de muy buena intención. Si alguno por ahí tendrá mala intención, bueno, pues ya será problema de él. No puedes pensar así. No puedes pensar así. Porque tienes que pensar con la iglesia. Nunca contra la iglesia. Les comparto la entrevista porque ya la tenemos aquí en la Cambia. Aquí está. Y también Ora pro nobis. reconocemos el Papa, los obispos locales y también en cada misa. Celebramos una cum. Ahora Francisco, antes era Juan Pablo, antes era Benedicto, ven, decimos, pues lo reconocemos realmente como el Santo Padre. Excelente. Y también el obispo local. El obispo local. Sí, sí. Excelente, wow. Sí, Yo recuerdo haber hablado con el obispo Schneider, que usted me mencionó que lo conoce, y fue una de las cosas que yo no sabía, él me mencionó. Y yo dije, wow, eso dice mucho de la fraternidad, porque reconocen la realidad, ¿verdad? Pero son fieles a la iglesia. Sí. Excelente. Sí, sí. Excelente. Y cuando se puede trabajar con el obispo, sí, cómo no. Y ahora... Miren, amados hermanos, a ver, cada quien es libre, puede hacer eso y lo que guste. ¿El problema dónde está? Que no son sinceros. Hablen con la verdad. O sea, si alguien quiere hacerse musulmán, es su problema. Entonces empiezan, sí, pero no, estoy pensando, estamos dialogando. O sea, hable con la verdad. Entonces, el problema no está en los fieles, los más nobles, la base. Porque a los fieles, si usted le habla a un fiel de la fraternidad, no juzgues. Tú pórtate bien, yo creo, es que no nos puede fallar. Y muy piadoso, muy correcto, pero está siguiendo a una apóstata, está siguiendo a la sinagoga de Satanás. Ellos tienen el lema, estar y resistir. O sea, es el Papa, pero le voy a obedecer cuando no se equivoque. O sea que se puede equivocar.
O sea que puede decir herejías. Sí, pues eso está en contra del magisterio. Es el centro de la unidad. O sea que ya va a depender de lo que usted determine cuando está bien y cuando está mal. Pues se salió peor que Lutero. Pero ya está en su cerebro instalado. Y entonces dice el obispo Pivarunas, no hay ningún problema en que asistan a misa una cum. No es pecado el que quiera ir. Vea la mente de esta gente. O sea, vea los frutos. Y claro, se ofende la pitufina. Se ofende. Pero él es un santo, según él. No, claro que no. Les comparto con ustedes en pantalla esta imagen, a ver si ya se está compartiendo. Que es la página oficial de María Reina Inmaculada. Así estamos de aquí. Voy a poner un poco más grande. Este es un documento que he compartido varias veces de otra plataforma, pero bueno, aquí la vamos a compartir un poco mejor. Dice, algunos clérigos católicos tradicionales afirman que es un pecado mortal que los fieles asistan a misa en latín, ofrecidas por sacerdotes católicos tradicionales, que insertan el nombre de Francisco, o sea, el falso papa, en el canon de la misa. Si bien condenamos esta práctica, o sea, la condeno, no estoy de acuerdo, pero la cuestión es si los fieles cometen pecado mortal al asistir. O sea, no estoy de acuerdo, pero la favorezco. Sí, pero no. Y dice, un principio importante a tener en cuenta es que debemos contar con la evidencia más completa y las enseñanzas más positivas antes de poder afirmar que un acto sea pecado mortal. A ver, el derecho canónico prohíbe la comunión in sacris, es decir, rezar con herejes. Y entonces empieza la lucha dentro del terreno doctrinal, porque empieza la gran contradicción de los legalistas. Pero ¿quién lo ha declarado que es un hereje? ¿Quién lo ha declarado? Pues sus mismos hechos. No. Pero a lo mejor en su corazón él piensa que no es hereje. Y luego entonces no es hereje. Entonces, un judío, la sinagoga conoce perfectamente bien todo el lenguaje y sabe manejarlo perfectamente bien. ¿Para qué? Para silenciar a la gente que va a resistir, a los que van a darle la voz de alerta y que se queden callados porque no tienen la evidencia de confesión de partes. Y entonces, ¿qué hace el obispo Pivarunas? A ver, vamos a atender lo que dice, nunca cita el derecho canónico, pero él dice, a San Agustín, y que dice, es muy difícil determinar cuáles son los pecados que excluyen del reino de Dios. Pero San Agustín está hablando de otra cosa. Son argumentos a conveniencia. Y entonces dice, no seas demasiado propensos a juzgar los pecados como mortales cuando no tenéis la evidencia más completa. Entonces, pues yo pienso que Prevost, pues con ese criterio, pues no es malo, es bueno. Son los hechos. O sea, con este criterio judaico, puedes ajustar. El principio es correcto, pero es utilizado a conveniencia. ¿Sí? Entonces, trae toda una serie de argumentos tomados a modo, este obispo. Y luego el padre Checada tiene un documento excelentísimo sobre la misa, más de 30 páginas. Y aquí lo cita. Y pues prácticamente está diciendo que se equivoca, ¿no? Entonces, ¿dónde llega la gran soberbia de este obispo Pitufina? Pues que es exactamente como su predecesor. Se cree papa. La otra referencia utilizada por el Pesecada proviene del reverendo Maurice de la Taille en su libro Mysterium Fidei. Cabe destacar 2 puntos en esta referencia. El primero es, por lo tanto, si alguien mencionara por su nombre a un infiel, un hereje, un cismático o un excomulgado, ciertamente violaría la ley de la Iglesia. Sin embargo, añadió en su nota a pie de página,
Aunque no son pocos los maestros que piensan lo contrario, ciertamente existen diferentes opiniones entre los teólogos sobre este asunto. Además, esta referencia se refiere al sacerdote mismo y no a los fieles. En segundo lugar, el reverendo de la Taille escribió: hoy en día también parecería pecaminoso mencionar por su nombre en cualquier oración litúrgica a un infiel, un cismático o un excomulgado. Una vez más, esto se refiere al sacerdote y no a los laicos presentes. Además, cabe destacar que usó las palabras también parecería. Estas palabras no son enfáticas sino cumplen la condición necesaria mencionada en el punto 1. No seáis propensos a juzgar los pecados como mortales a menos que tengáis la evidencia más completa. Si este asunto fuera tan claro y obvio, ¿por qué hay diferencias de opinión entre los teólogos y por qué el reverendo de la Taille no empleó palabras más contundentes? O sea, vea la perversidad del obispo Pivarunas. Está justificando que vayan a misa unacum. ¿Qué van a aprender? Lo que es la fraternidad. Pero él es muy santo, yo no estoy de acuerdo con ello. Pero vean el lenguaje agresivo. O sea, esto es la acción de Satanás. Es propio de un judío. Y al final del documento, ¿qué dice? A ver, la conclusión. Dice, Monseñor Marc Pivarunas y sus hermanos, que nunca firmaron, del CMRI, han proporcionado la siguiente declaración en relación con el llamado UNACUM de las misas que se adjuntarán en este artículo. Esta es una traducción de aquí de la computadora. Dice, aunque el CMRI no acepta a Juan Pablo II como sucesor legítimo de San Pedro, no considera a esos sacerdotes tradicionales que ofrecen UNACUM, las misas, como cismáticos. Pues si tales sacerdotes fueron cismáticos en el sentido canónico de la palabra, se les exigiría reconocer la vacante de la sede apostólica, abjurar de su error y ser recibidos de nuevo en la iglesia. O sea, es opinable, ¿no? Si tú quieres reconocer a Prevost, pues es en tu derecho. O sea, vea la ligereza como trata el asunto. Esto no significa de ninguna manera que nosotros, MRI, apoye esa contradicción teológica. O sea, es contradicción teológica, hasta contradicción te quedas. De ahí no pasas. De aquellos sacerdotes tradicionales que sostienen que Juan Pablo II es un verdadero papa. Tú no estás de acuerdo, pero lo estás favoreciendo totalmente, totalmente. Por último, exhortamos a los fieles a ser muy discretos al acercarse a estos sacerdotes para recibir los sacramentos. Esto es especialmente cierto con respecto a sus hijos, quienes podrían verse confundidos. O sea, vea el lenguaje. Yo no sé, una persona que piense un poquito si puede analizar la perversidad de esto. Pues es el doble discurso y jamás nos van a decir, sí, yo me reconozco que nos equivocamos. Este es el mensaje de la táctica de la sinagoga de Satanás. Otro ejemplo que comparto con ustedes, aquí está, creo que ya se está compartiendo en pantalla, el de Isidro Puente Ochoa. Este es un informe de quién, del el grupo de inteligencia guadalupano. Ustedes lo pueden encontrar. ¿Sí? ¿Qué nos dice este informe? Dice, Monseñor Isidro Puente, bueno, de ahí le llaman Monseñor, a mí no me gusta porque ni siquiera es padre, ¿no? Porque simplemente le hicieron una segunda imposición de manos y de ahí ya resulta que es cuasi... Tradición. En el minuto 28 del mismo video, Monseñor Isidro afirma categóricamente que no es sedevacantista y que la sociedad sacerdotal
Creo que no se está escuchando, ¿verdad? Sí, creo que no se está escuchando. Ok, ya estamos escuchando otra vez. Ok, vamos a continuar. A ver si con la gracia de Dios continuamos. Dice, entonces lo comento. Continúa aquí el documento. Bueno, no se está compartiendo el sonido, pero ahorita vamos a ver si lo podemos arreglar. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede aquí en Trento? Sucede que es una doble discurso. Hay un no sacerdote dentro de Roma Apóstata, que es, según él, la esencia de la tradición. Que no sabe celebrar misa, que cuando celebra la misa Frankenstein es la de Juan 23. Pero él se llama y se autodenomina que es la esencia de la tradición, donde tienen muchachitas niñas de 10 a 12 años, y ahí mismo, en el mismo lugar, seminaristas de 10, 12 años, juntos todos. Y los maestros son las monjas, las que saben hebreo, y que va a reformar la iglesia y que es la maravilla. Entonces, la organización judío-masónica de los tecos, pues, dio la orden de que ingresaran a esa persona, ¿dentro de dónde? Dentro de Trento. Ellos no querían, pues tienen que obedecer. Bien. Y entonces, ya que lo ingresan, empiezan el doble discurso. Una cosa dice acá, otra acá, pero ambos en el mismo camino, y nunca, la regla de oro, nunca se atacan entre ellos. Esa es la falsa derecha. No estoy de acuerdo, pero no lo condeno. Y ahorita que dicen, no, pues ahorita, pues no sé, no está con nosotros. A ver. Una regla de oro que da el padre Joaquín Sáenz y Arriaga. Nunca condenan ni nombran al enemigo. Siempre enemigos abstractos. Sí, ¿quién es el culpable? Los malos pastores. El demonio. La corrupción. ¿Cómo? ¿Por qué viene esto? Que se dicen buenos cristianos, pero que más se preocupan por defender al judaísmo que por defender a la Santa Iglesia, se atrevan a sostener, en nuestros días, que el pueblo de Isida sigue siendo todavía el pueblo escogido de Dios, a pesar de todos sus crímenes y de los pasajes de las Sagradas Escrituras, que demuestran qué lejos de ser en la actualidad el pueblo elegido, como lo fue antes de Jesucristo, es un pueblo maldito de Dios por haber caído sobre él las maldiciones que el Señor le lanzó en caso de que no cumpliera con todos sus mandamientos. Maldiciones que con mayor razón cayeron sobre los judíos por haber cometido el crimen más atroz y punible de todos los tiempos: desconocer, martirizar y crucificar a Dios, Hijo en persona. Es muy duro comprender toda la verdad sobre este asunto, sobre todo la verdad desnuda en un mundo influenciado, desde generaciones atrás, por un cúmulo de mentiras y de fábulas judaicas, usando las propias palabras de San Pablo, fábulas que han ido deformando la verdad acerca del problema judío en la propia mente de los católicos. Es, pues, urgente que alguien se atreva a hablar claro, aunque resulte desagradable a todos los que en la cristiandad, con sus actitudes erróneas o de mala fe, se sientan heridos en carne propia. Recordemos que el mismo Cristo nuestro Señor nos dijo claramente que solo la verdad nos haría libres. Por otra parte, la palabra de Dios antes transcrita nos demuestra que así como Dios fue enérgico e implacable en su lucha contra Satanás, también es implacable en su lucha contra las fuerzas de Satanás en la tierra. Esto deja sin fundamento los intentos del enemigo de maniatar a los cristianos con una moral derrotista y cobarde,
basada en la idea de una supuesta caridad cristiana que ellos modelan a su antojo y cuyo uso prescriben para enfrentarse a las ya señaladas fuerzas de Satanás en la tierra. Moral que contradice visiblemente la actitud combativa y enérgica de Dios nuestro Señor en estos casos. Con los anteriores pasajes del Antiguo Testamento, que contienen lo que Dios nuestro Señor reveló por conducto de Moisés y de los profetas, queda echado por tierra el mito de que el pueblo judío es intocable, que nadie puede combatir sus crímenes porque es una especie de pueblo sagrado, pues ya se ha visto que Dios prescribió los castigos que haría caer sobre él si lejos de cumplir con todos los mandamientos, los violara. Bueno, aquí, amados hermanos, tenemos que también ver algo. Por eso, el padre Sáenz y Arriaga no es aceptado. ¿Por qué?